Brian, en su sabiduría, que comparte conmigo las canas, dijo algo que yo, que soy una persona de tecnología, apoyo. No dejen que la gente de tecnología dirija el espectáculo. Pero lo dijo demasiado tarde, así es que ahora ustedes van a tener que compartir el error. Y para demostrarlo les voy a comentar mi agenda. Yo, como estamos cerca del Mundial, les quiero comentar primero de un partido de fútbol en el Estadio Maracaná, en esta ciudad. Para tranquilidad de todos, no es aquel partido de fútbol, es otro. Un par de películas y una canción, una botella de vino, una pintura y un filósofo y algunas cosas conectadas. El partido de fútbol. Como estamos en época preparándonos para el fútbol, quise compartir con ustedes esta historia personal. Ese que está ahí, esa camiseta blanca que está jugando, es el equipo del que yo soy fanático, torcedor para los locales. Es la Liga de Quito. Es un equipo chico de un país no muy exitoso en la historia deportiva del fútbol. Y esa foto es del partido en el que se ganó el torneo más importante en este continente, aquí en el Maracaná, a un equipo de esta ciudad. Es posible. Y como habría dicho un candidato hace unos cuantos años, sí se puede. La foto de abajo es la que el mismo equipo, un año después, vino a ese mismo estadio y ganó otro torneo sudamericano acá. ¿Por qué les digo esto? Porque los documentos electrónicos, como hemos escuchado en esta asamblea, son una realidad. Si pensamos que hace 20 años alguien nos preguntaba y nos decía, ¿es o será posible que un día las administraciones tributarias puedan tener en su poder las facturas, todas las facturas, al menos aquellas que dan crédito fiscal en su poder, habrían dicho lo que les dijeron a aquellos pioneros de la facturación electrónica en América Latina, en Chile, en Brasil, en Argentina, en México. Están locos. Esa es la respuesta que habrían dicho, pero no, hoy sabemos que es verdad, sabemos que son procesos exitosos cuya diferencia es que fueron impulsados y dirigidos desde la administración tributaria. No fueron soluciones impuestas ni demandadas por el mercado. En algunos casos hubo demandas de los sectores proveedores de servicios, pero no de las operaciones de contribuyente a contribuyente que fueron impulsadas y dirigidas desde la administración tributaria. Segundo, que podía ser obligatorio, como hemos visto en muchísimos de los ejemplos, que es masivo, realmente masivo, y que puede ser, y es de hecho, más seguro y más verificable que el papel. Abandonar el papel no es solo cuestión de fe, es que es más conveniente. ¿Por qué? Porque incluye firmas digitales y porque nos permite contar con servicios de verificación que le dan tranquilidad a los compradores de que esos créditos fiscales no van a ser objetados por la administración tributaria. En ese sentido, Eudaldo Almeida, del ENCAT de Brasil, nos contaba que la autorización de los documentos electrónicos en Brasil se hace antes de que se emita la factura. Más de 9.000 millones de facturas electrónicas han sido autorizadas por las administraciones tributarias, porque no es solamente una, y generalmente el tiempo de respuesta es menor a 1 segundo. Pensemos entonces que no estamos hablando de un cambio en la relación entre la administración tributaria y el contribuyente solamente, que efectivamente se dio. Ya no encontramos a los auditores fiscales que van a hacer el muestreo de unas pocas facturas cuando llegan donde el contribuyente. Es que todas esas facturas están acá, pero es que cambiamos la forma en que interactúan esos contribuyentes. Vemos
que esas facturas electrónicas tienen 500 campos, por ejemplo, en el XML. ¿Por qué? Porque no se refieren exclusivamente a los campos de interés de la administración tributaria. Tradicionalmente, al menos en los modelos de papel en América Latina, la identificación del comprador, del vendedor, la fecha, las cosas que se están vendiendo y comprando, los montos de los impuestos, sino a cosas que los contribuyentes entre ellos ponían en las facturas. Por ejemplo, el transporte, la forma de pago, la moneda en que se negocia, quiénes son los involucrados. Brasil en este momento está empezando a implementar un modelo de facturación electrónica para la venta al detalle. Ya hay 1.600 emisores, con una novedad interesante para Brasil, que la solución para facturar gratuita para las personas fue generada por el mercado y hay competencia, sin costo para las administraciones. México, nuestro colega Valls, nos contó que efectivamente también en México se certifica antes de que se factura. Ellos colaboran con 77 empresas privadas que les dan el soporte. Y tienen más de 10.000 millones de documentos electrónicos en poder de la administración tributaria. En un solo día nos contaban 34 millones de documentos llegaron a la administración con todo el detalle de lo que viene en esas facturas electrónicas. El XML en México es más corto en cuanto a los campos obligatorios y trabaja con anexos por industria, una práctica muy interesante para que el país no tenga que trabajar con enormes XML, sino con pedazos más pequeños. Y tomen en cuenta en ese último punto que les he invitado a compartir. Es obligatorio. No es obligatorio para quien tiene más ingresos, para ciertos sectores económicos, para grandes contribuyentes. No, es obligatorio para todos. Recordemos eso que decía el partido de fútbol. Sí se puede. Pero hay otros documentos. Yágaro nos contaba que el éxito de la implementación en la facturación electrónica ha motivado a implementar otros documentos electrónicos. En el caso de la administración tributaria brasileña, que incluye entre sus responsabilidades la gestión de la seguridad social, se han incluido los elementos de reporte de información, las novedades en los despidos, en los ingresos de personal, las cuestiones de vacaciones, la nómina de pagos, que pasan a soportarse sobre un modelo exitoso, similar a uno que demostró que puede ser implementado para el caso de la nómina. Pero las cosas van más allá en el uso de la documentación electrónica. Nos contaba nuestro colega, el administrador de Holanda, que con mucho esfuerzo lograron establecer un mecanismo de reporte de información financiera por el cual 3.5 millones de mensajes en el 2013 se transmitieron utilizando XBRL, un estándar que está ahí y que pocos han logrado implementar para transmitir información financiera de manera obligatoria para compañías, reportes de bancos, de manera exitosa. En materia de libros y balances, la experiencia chilena nos puede dejar incluso a muchos con la boca abierta. Seguramente también los tacharon de locos cuando construyeron la aplicación para permitir a los pequeños contribuyentes facturar, decidieron hacerlo en la nube. Tal vez cuando lo empezaron a hacer no sabían que esa forma de hacerlo se iba a llamar en la nube y que se iba a volver tan popular. Pero no se pararon en permitir que el 85% de los emisores de facturas electrónicas en Chile, aunque ciertamente no los que facturan el mayor volumen en dinero, utilicen esa aplicación en la nube provista por el servicio, sino que además les permiten llevar ahí sus impuestos cuando están en el régimen simplificado y la contabilidad completa, incluyendo el catálogo de cuentas, el mayor general, los estados financieros, y son 45.000 contribuyentes que hacen su contabilidad en un servicio de nube provisto por la administración tributaria que ya tiene la contabilidad. Pero tal vez el punto al que
quisiéramos llegar en nuestros sueños, todas las administraciones tributarias de acá presentes, es ese de ahí. El programa que nos presentó Carlos Roberto Ocaso, el SPED, en donde la nota fiscal electrónica, la información de la seguridad social, los registros contables son algunas de las informaciones que están ahí disponibles para no la administración tributaria, sino las administraciones tributarias y otros organismos del Estado que tienen interés. Claro, cada quien accediendo exclusivamente a aquello para lo que le tiene competencia. Todo disponible, todo conectado. Nos contaron además la experiencia de llevar esta nueva tradición, esta nueva costumbre de documentos electrónicos a los procesos administrativos fiscales, en donde 3 millones de procesos fueron digitalizados y 100,000 procesos entran electrónicamente al mes en cada servicio, para mejoras de recaudación, de eficiencia, de calidad y de administración del conocimiento. La conclusión sobre documentos electrónicos, tal vez no lo dijo nadie mejor que el director o el jefe de la Guardia de Finanza de Italia, el general Capolupo, en que la documentación electrónica es la vía maestra a la simplificación tributaria, porque nos permite garantizar transparencia, claridad y calidad. Pero nos dijo algo que es muy cierto y que tenemos que recordar, y que Jeffrey Owens, al cerrar el panel de la mañana, reforzó: la buena fe y la confianza recíproca son indispensables para poder lograrlo. Les quiero recordar, sí se puede, es una realidad. El tener en el medio las administraciones tributarias antes de que ocurran esas transacciones se hace. En América Latina ya hay más de 20,000 millones de documentos así, es cierto, pero no se hace solo. Es un trabajo compartido, es un trabajo de colaboración y ciertamente un trabajo de confianza. Les dije que les iba a hablar de un par de películas, y esta película, Jerry Maguire, tuvo mucho éxito. Tiene una escena que no sé, aquellos que les guste el cine con certeza la recuerdan, cuando Tom Cruise le dice a Cuba Gooding Jr., ayúdame a ayudarte. Y yo es la imagen que veo en los contribuyentes cuando hablamos de servicios electrónicos. El contribuyente nos dice, ayúdame a ayudarte. Tal vez él no está consciente de eso, pero es la verdad. Porque como vimos en las presentaciones de todos los servicios que nos han demostrado que son exitosos, la ayuda a los contribuyentes se revierte en beneficios para la administración tributaria, porque hacemos las cosas mejor, de mejor manera, más ágil, más barato, más rápido, de manera mucho más eficiente. Así, por ejemplo, Santiago Menéndez nos contaba de la mejora en el proceso de la subasta por internet, que les daba un tremendo trabajo, y que al irse a un servicio electrónico cambió de manera cualitativa y significativa, y nos comentó también de los beneficios de la notificación electrónica y la reducción extraordinaria de pasar de 119 días a 3. Si nosotros imaginamos eso, pensemos en cuántas horas dormimos por día y traten de hacer esa relación para entender el salto en el que podríamos caer. El gobierno electrónico en Uruguay, como nos comentó Daniel Lafitte, pasa por servicios y transacciones, plataforma de QR sobre teléfonos móviles y pagos electrónicos desarrollados. Y nos habló de algo muy interesante: ubicuidad y alta disponibilidad de verdad, porque no es ubicuidad cuando estoy frente a un computador, es ubicuidad donde esté y cuando yo quiera, porque con esos aparatos que ahora cargamos muchos de nosotros en el bolsillo, y con los costosos todavía servicios de roaming internacionales, literalmente alguno de ustedes podría estar haciéndolo aquí. La ministra de la República Popular de China nos contó también de servicios electrónicos que
en alguna medida siguen las características de los que ya mencionamos, pero cuyos números nos asustan un poco. Cuando nos hablan de 2.600 aulas para 2.8 millones de contribuyentes, nosotros pensamos, y tal vez nuestra colega de Jamaica se asuste porque hay más aulas que funcionarios en su administración, y tal vez más participantes en las aulas que ciudadanos en el país. Y puede ser impresionante, pero coinciden en la solución, necesitan establecer el mismo tipo de servicios, y aunque puede ser más fácil, entre comillas, desarrollar esos servicios para una administración más pequeña, porque la potencia de los servicios puede ser menor, es también y al mismo tiempo más complejo, como nos decía el secretario ejecutivo, ese gap tecnológico que tenemos que enfrentar, porque son administraciones que no tienen los mismos recursos, en los que, por ejemplo, cuando tratamos de una administración sumamente pequeña, seguir el libro y separar las funciones para evitar que existan intereses contrapuestos entregados en una misma persona, puede no ser difícil, puede ser imposible cuando la disponibilidad de recursos humanos es limitada. José Antonio Acevedo de Portugal nos contaba el éxito en un servicio para informar a los contribuyentes anticipadamente y enviarles recordatorios oportunos de las cosas que van a ocurrir, como si se tratara, por ejemplo, de una tarjeta de crédito recordándole su vencimiento viene, no caigan intereses o en mora. No sé si lo hagan porque a muchas de ellas seguramente les interesa esos intereses y esa mora, pero el efecto es ilustrativo. Y nos insistió en las ventajas y los beneficios de las notificaciones electrónicas. En Perú, los servicios electrónicos con un centro de contactos nos permitieron conocer el tratamiento que le dan a la omisión de presentación o de pago, a las divergencias y el éxito que tuvieron. En un solo ejemplo, en la brecha de presentación tuvieron 15.000 actuaciones y lograron en promedio $5.000 de recaudación adicional gracias a la gestión, utilizando diferentes canales, SMS, teléfono, mensajería instantánea, correo físico. Pero los servicios incluso van más allá, a temas imaginativos. El manejo de exenciones en Guatemala, en donde soportados sobre tarjetas de crédito facilitan la vida del contribuyente que realiza ventas a diplomáticos, la del diplomático y ciertamente la administración, cuyo proceso completo de control se simplifica de manera extraordinaria. La conclusión nos la daba tal vez Grace Pérez Navarro en sus comentarios, donde nos decía que las administraciones tienen dos demandas, una de parte de los gobiernos para obtener resultados, hacer más con menos, y otra de los contribuyentes que reclaman servicios de elevada calidad. Y que si esta calidad no surge, los servicios terminan rebotando a la administración tributaria, pues generan una suerte de desconfianza sobre los mismos. En cuanto a los canales, nos resumía que aquellos soportados sobre la internet y sin papel son más efectivos y menos costosos que los tradicionalmente soportados en papel. Y nuestra colega de Brasil nos daba una noticia de esas que nos vuelven a recordar esa frase de sí se puede. En el año 2010 llegó la última declaración en papel. La última declaración en papel. Tal vez nos hemos acostumbrado a ganar copas y no nos damos cuenta de lo que significa, pero que no hay más declaración en papel es un paso extraordinario. Los errores se minimizan, las cosas suceden y lo hacen recibiendo 3.6 millones de declaraciones en el último día. Muy claramente nos decía 78 declaraciones, 78 declaraciones. Es impresionante lo que se ha logrado hacer en materia de declaración electrónica, que creo hoy no hay un país aquí que no tenga ya implementado. Tal vez no al 100%, pero en muchos casos al 90%, al 75%, quien está empezando
seguramente va por números más bajos, pero con certeza llegará a lo mismo. Y quiero terminar este segmento con un punto que, en mi opinión, vale la pena destacar. Lo dijo Marcio en un comentario que hizo al panel, que las declaraciones son o van a ser pronto cosas del pasado. Varios países, España, los países escandinavos, la administración de los Países Bajos, en nuestro continente, Chile, Brasil, Barbados, que es una isla pequeña del Caribe, ya lo hacen. Una propuesta de declaración sobre la base de información. Es determinante la información de terceros, que tiene que ser de buena calidad, pero los beneficios son enormes. Son enormes. Yo sé que algunos están distraídos y veo que a pesar de que hemos desarrollado esta habilidad de hacer multitasking, estamos concentrados por ahí en los celulares, así es que para despertarles les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes concuerdan en eso? Levanten allá, solo en ese sector, la mano. Y acá los que concuerdan, dejen la mano abajo. Es un juego, pero ilustra lo que quiero decir. Cuando las cosas ocurren por defecto, todo este sector está de acuerdo conmigo. Y allá fueron pocos. La pregunta fue, si lo vemos bien, la misma. No pude hacer yo en 20 minutos de comentario algo para convencerles de lo contrario, pero la respuesta acá fue universal. Todos estos señores y señoras concuerdan que ese va a ser el futuro. Muchas gracias. Pero con los documentos electrónicos y los datos contables en poder de la administración, las posibilidades van más allá del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Va a ser posible, y ya se está trabajando en eso, en la declaración de renta de las personas jurídicas, incluyendo los grandes contribuyentes, e incluso en las declaraciones mensuales de los impuestos al consumo. Les dije también que les iba a hablar de una canción. Un salsero puertorriqueño, en una canción que se llama Simón, nos dice que si del cielo te caen limones, aprendas a hacer limonadas. Porque las cosas no son iguales en todas partes y hay circunstancias que tenemos que modificar. Por ejemplo, en Kenia nos comentaban que hay una importantísima penetración de la telefonía celular. Como en casi todas partes hay más celulares que gente, pero el uso de una plataforma de pagos electrónicos ya está. La administración se montó sobre ella. ¿Y qué consiguen? Que el 60% de los pagos que llegan a la administración sean por plataforma móvil. En África. Se puede. Y nuestro colega de Sudáfrica nos decía que no en todas partes la Internet alcanza los niveles de penetración que se desean. Pero la declaración electrónica es buena para los contribuyentes, buena para la administración, pues que la declaren electrónicamente desde las oficinas de la administración. 41% de las declaraciones llegaron ahí. No necesariamente encontramos las condiciones ideales en todos los lugares donde las buscamos, pero evidentemente sí se puede. Hay formas de hacer limonada con los limones que nos caen del cielo. La siguiente película es El reporte de minoría, que también Tom Cruise, en este caso, trata de prevenir el crimen con la ayuda de unos científicos dotados que visualizan las cosas y hoy tal vez se llamarían científicos de datos. Nos decía Luis Cremades que hay que construir procesos de depuración y mejorar la calidad de los datos y que las administraciones tienen que, al menos por hoy, contar con especialistas en múltiples disciplinas, estadísticos, matemáticos, etcétera. Recordando las palabras sobre la presentación que él comentó, nos insistía en que cada interacción con el contribuyente es una oportunidad para mejorar el comportamiento. Y Brian nos habló de la madurez del proceso del uso de la inteligencia del negocio para mejorar los procesos de la administración tributaria, que se pasó de un análisis descriptivo a la situación actual, en que hay un análisis y predicción predictivo del comportamiento. Pero a donde esperan llegar en el futuro cercano
es a poder prescribir el comportamiento para las personas. En materia de control, la India nos incluyó algunos elementos claves que están en su presentación. Yo aquí voy a destacar dos. La gestión de datos maestros. Es fundamental que mientras más elementos de información acumulamos, ellos puedan ser de alguna manera ordenados por criterios comunes. Y en un país del tamaño de la India se puede hacer. Imaginemos que para países más pequeños no habría excusa de decir no es posible hacerlo. Y el reporte de resultados. ¿Por qué insisto en esto? Porque cuando tenemos miles de millones de registros de datos, llevarle una información al administrador tributario no es fácil. Tenemos que encontrar la forma de visualizar esos datos, que esos datos tengan sentido para la toma de decisiones. Puede ser que para enormes sistemas de computación que trabajan en granjas de servidores no sea mucho problema, pero para nosotros ver 1 millón de registros y probablemente 1.000 millones de registros es lo mismo. No encontramos una manera de tratar con ellos. ¿Cómo llevamos a 100 indicadores, 100.000 millones de registros? Es un reto en el que tenemos que trabajar. Gianpiero Gianni nos decía que hay que trabajar con múltiples bases de datos y nos comentaba algo que yo les quiero insistir a las administraciones tributarias porque creo que es algo que no podremos dejar de hacer, como comentaré al final de mi relatoría. Y es que es necesario hacer para el tema de inteligencia fiscal consultas y análisis sobre eso que se llama la web profunda, aquello a lo que Google no le llega, aquello a lo que los buscadores no llegan, pero que tienen información que con certeza puede ser relevante, precisamente porque esas zonas oscuras de la Internet son las que utilizadas por quienes prefieren tomar el otro lado de la fuerza. La experiencia francesa nos demuestra que los mecanismos de automatizar no van solo a registros que tradicionalmente se escriben en declaraciones, sino que pueden llegar a georreferenciar completamente todas y absolutamente todas las propiedades de un país, incluyendo la posibilidad de disminuir conflictos porque le dan mayor garantía a todos los que intervienen en el proceso. Nuestro colega Eric de la Administración Tributaria de Bolivia nos contaba las experiencias importantes y exitosas de su padrón biométrico, en donde a todos los contribuyentes están capturándole su cédula de identidad y su huella digital en un proceso largo y complejo, y que para muchos administradores acá dirán, pero ¿para qué? Y tal vez la siguiente lámina nos diga, pues sería muy bueno si siempre pudiéramos contar con eso. Pero les quiero insistir en ese último punto. Nos manifestó que tenía un interés la Administración Tributaria boliviana de que se imponga el NID como un identificador de uso general para la administración, no solo la administración tributaria, sino para la administración en general en Bolivia. Y eso no es difícil, ya pasa aquí en Brasil, que es un país mucho más grande, con unas complejidades por la federación. El CPF de Cadastro de las Personas Físicas es utilizado precisamente en general como un identificador, pero no solo para las administraciones públicas, sino para todo. Pues si usted compra un teléfono acá, tiene que aportar su número de CPF. Pero nos decía Douglas, del Servicio de Renta Interna de los Estados Unidos, que precisamente la alta disponibilidad de ciertos números contribuye a la facilidad de robar identidades y generar problemas. Y utilizó dos ejemplos de problemas muy claros. Uno es las devoluciones no legítimas, que pues nos resulta evidente, pero el otro que llama mucho más la atención es el del empleo ilegal, en donde alguien roba la identidad para trabajar de manera, entre comillas, supuestamente legal, y esa persona, aquella que sufrió el robo de identidad, luego tiene más ingresos, debe pagar más impuestos y enfrentar problemas. Y alguien puede decir, bueno, nosotros no tenemos tantas devoluciones, puede que ese no sea un problema tan
tan grande en nuestros países, pero cuando pensamos en la facturación electrónica, por ejemplo, vemos que alguien puede suplantar la identidad del comprador y tiene unos créditos fiscales, pero tiene unos ingresos que afectan el impuesto sobre la renta, y por eso en Brasil hoy una evolución de la facturación electrónica, se ha implementado ya una estructura de eventos sobre la factura electrónica. Algunos de ellos, por ejemplo, permiten que el comprador confirme el arribo de la mercancía, confirme la compra, para ir cerrando el ciclo. En el caso de los Estados Unidos, una buena práctica nos cuenta que cuando alguien sufre el robo de la identidad, pues le dan un tratamiento un poco más amable, entendiendo que algunas de las presiones que la administración tributaria puede imponer sobre esos contribuyentes surgen precisamente de ese robo de identidad. Continuando con la agenda, les había prometido hablar de una pintura, una botella de vino y un filósofo. Es mi pintura favorita, pero no está aquí por esa razón. Está aquí porque el tiempo se nos está escurriendo de alguna manera, como esos relojes en el cuadro de Dalí. Yo pienso que tal vez hace 20 años fue el número que Jeffrey utilizó atrás. Muchos o casi todos los administradores tributarios pensaban, y tal vez lo decían en voz alta, y tenemos 4 años, tenemos 3 años para detectar, ir atrás, corregir, cobrar, bueno, incluso para cobrar más porque se aplican interrupciones y suspensiones de la caducidad. Pero eso, no sé si ya lo piensen o si lo digan en voz alta, no es más verdad. En mi opinión, no tenemos más 3 años. Las cosas ocurren cada vez más próximas, cada vez más rápido. La administración tributaria tiene que reaccionar en periodos más cortos, en los 3 segundos de autorización máximo, en los 3 días del tiempo de respuesta, en los 5 días en que se tienen que devolver impuestos a pesar de que los datos de terceros para hacer comprobaciones todavía no llegaron. La presión de la sociedad está haciendo literalmente que el tiempo sea, como había dicho Einstein, relativo también. El vino, la imagen de allí, es un vino que seguramente los colegas españoles lo reconocen muy bien, pero está ahí porque ¿quién quisiera tomar un vino que no haya tenido su tiempo? Dicen generalmente aquellos que conocen un poco más de vino que yo, que el buen vino mejora con la edad. Y algunos de estos procesos, muchos de estos procesos, y yo me atrevería a decir todos estos procesos exitosos que nos han comentado a lo largo de estas jornadas los expositores, necesitan su tiempo. No adelanta querer hacerlo en 4 meses o en un año. Algunas cosas tienen que madurar, tienen que pasar por un periodo piloto, por un periodo de prueba, por un periodo ciertamente de carácter voluntario, tienen que darle a los contribuyentes suficiente tiempo para que implementen las cosas y solo entonces tal vez atrevernos a ir a la implementación. Como el vino, muchos de estos procesos necesitan tiempo de madurar. Y el filósofo, Sócrates, dice que una de sus frases tal vez más conocidas, yo solo sé que nada sé, pero en la conferencia inaugural nuestro invitado nos dijo, no es verdad, usted no sabe que no sabe. Y eso es para las administraciones tributarias importante, porque nos habló de temas como servicios en la nube, como individuos que están trabajando, como amenazas de seguridad. Y él insistió, recordando que su background es tal vez más de policía que de administrador tributario, pero insistió en eso, que el mayor problema hoy es la ingeniería social, el que las personas logran hacer
que otras personas hagan cosas para caer en trampas. Y esa es un reto, una advertencia para las administraciones tributarias, porque si alguna cosa va a ocurrir desde dentro, puede en muchos casos ser provocado por un tema de ingeniería social, en donde nuestros colaboradores pueden ser inducidos a pensar que están tratando con quien no están tratando, pueden ser inducidos a entregar tal vez información que no corresponde. Nos habló también de la importancia de las redes sociales. Uno de los problemas de las redes sociales hoy es que antes la gente tenía la cuestión de guardar muchos secretos, y hoy pareciera que el problema es al contrario, es tratar de tener algún secreto, ¿no? Porque todo se sabe. No creo, Jeffrey, que esa foto no aparezca pronto en alguna red social. Y hizo un comentario atrevido, pero que yo insisto para ustedes en presentarlo, que Bitcoin, es decir, las monedas cifradas, no hay solo una, hay más de una, en el que nadie es dueño ni nadie la administra, en que solamente los usuarios que participan la comparten, es el nuevo paraíso fiscal, aquel medio o elemento que pretenderán utilizar quienes decidan defraudar, ciertamente como mecanismo preferente para operar sus transacciones desde cualquier lugar. Y nos habló de complejidades que deberían minimizarse para sacar provecho. Más de una vez, incluso hoy, esta mañana en el panel, escuchamos Big Data y nos decía nuestro invitado que eso incluye variedad, velocidad y volumen. Y para ilustrar lo que esto significa, les quiero poner un ejemplo. Hay 20.000 millones de facturas electrónicas en poder de la administración tributaria. ¿Ese es un problema de Big Data de verdad? Les pregunto yo. La respuesta no, eso está estructurado, sobre eso se puede hacer preguntas y cosas genéricas y demás. Es cuando juntamos eso con la información en Facebook de quién estuvo comiendo en qué lugar, con quién habla en Twitter, etcétera, que encontramos esas informaciones. Muchas administraciones todavía no tienen una actuación importante en materia de las redes sociales, pero ya escuchamos acá de algunos de ustedes la necesidad de monitorear Twitter. Si pensamos en lo que ocurrió hace unos años de esos movimientos Ocupa, alguna cosa puedo asegurarles hoy al respecto, y es que si alguien quiere hacer una huelga tributaria en algún país, va a ser organizada por las redes sociales. Y para terminar, les quería hablar de algunas cosas conectadas. En el panel de esta mañana fue citada otra película, 1984. ¿Por qué la cito? Porque tanta información que recibimos, tanta información que nos permite proponer una declaración al contribuyente, nos genera, como dijo nuestro administrador tributario de Portugal, con gran poder, gran responsabilidad. Hay que cuidar esa información de los contribuyentes con el mayor esfuerzo, con la mayor responsabilidad. Es nuestra obligación que esa información en la que pueden revelarse hábitos, creencias, enfermedades, cualquier cantidad de cosas que quedan disponibles, deben ser con el mayor de los celos cuidadas como la joya de la corona que realmente son. Y Rubén nos decía algo que tal vez pasó un poco desapercibido esta mañana. Yo quiero ilustrar el problema mostrando un par de logos ahí. Uno de esos, ustedes seguramente ya todos lo conocen, Amazon. Amazon lo conoce porque cambió el mercado de las cosas, de los libros, de las librerías tradicionales para comprar a los libros comprados por internet, que luego se volvieron cosas compradas por internet y hoy se volvieron servicios comprados por internet. Es el mayor proveedor de software como servicio, de herramienta como servicio, plataforma como servicios en el mundo entero. Pero les voy a llamar la atención sobre algunas cosas que están arriba. La imagen ahí de Candy Crush para algunos de ustedes que sé que reconocen el juego, no porque lo jueguen ustedes, sino porque sus hijos o nietos o la esposa, alguien más lo juega en casa. Y aunque ustedes no contribuyen seguramente al $1.000.000 por día,
esa imagen de Candy Crush nos dice que de verdad ocurre, pero además ocurre en cualquier parte. Hay gente comprándolo en todos sus países probablemente, seguramente es así. Y Netflix, que nos distribuye servicios de video por streaming, y Spotify, tienen una demostración muy curiosa, porque son servicios de descarga, de streaming de música, que están restándole negocio a los almacenes de venta de música, por ejemplo, como iTunes o el propio Amazon, les están compitiendo a ellos, que a su vez le quitaron ya hace tiempo el mercado a las cosas físicas. Pero allá abajo vemos parte de nuestro problema. Es que por $35 al mes usted puede comprar un servicio de VPN para anonimizar su identidad y aún más para parecer ser otra persona. Así, por ejemplo, yo podría con ese servicio tener un acceso a un servicio de música o de televisión italiana estando en la ciudad de Panamá sin ningún problema. Y de eso posiblemente no se enteraría nadie, excepto el proveedor del servicio en el medio. Y esto genera una serie de retos y compromisos para las administraciones tributarias. Les quiero, para ir terminando, invitar a pensar un poquito en ese aparato que alguno podrá ubicar en la casa de un abuelo. No creo que ninguno de los que estamos aquí haya utilizado realmente uno de esos. En ese aparato que muchos de nosotros sí utilizamos, y en estos aparatos que nos acompañan hoy en el día a día. Cuando el primero salió, nadie imaginaba que el segundo sería posible. Y cuando salió ese, nadie imaginaba que lo de allá sería posible. En el año 2009, en la Internet estaban ya más dispositivos conectados que personas en el mundo. Pero lo más curioso de esos teléfonos celulares que nos acompañan hoy es que se usan para muchísimas cosas, por ejemplo, para no prestarle atención al relator cuando está hablando, pero cada vez menos para hablar por teléfono. Es difícil imaginar el futuro. Y hoy, y ya escuchamos esta mañana hablar a Newton en su comentario sobre la Internet de las cosas, y es que hoy las cosas que tienen el equivalente de ese teléfono celular de hace un año son dispositivos que se usan, que nos miden el ritmo cardíaco, la presión, lentes que están o pueden filmar todo aquello que vemos, como Google Glasses, pero no son las únicas. Hay muchas otras cosas que están conectadas ya o se están conectando a la Internet. Muchas cosas. Árboles, es verdad, árboles. ¿Por qué? Cuando usted conecta los chips en los árboles, puede detectar de manera oportuna un incendio. Además, obtienen energía de la propia combustión del árbol y son muy económicos gracias a la modernidad. Árboles, mascotas, personas, vehículos. Los vehículos son ciertamente muy importantes en materia de la Internet de las cosas. Algunos ya están conectados a la Internet, pero casi todos los que estarán circulando nuevos en los próximos 5 o 6 años van a estar conectados a la Internet. No para saber dónde estamos, o tal vez además para saber dónde estamos, porque pueden reportar al fabricante el estado del motor, la presión de los neumáticos, la calidad en el funcionamiento de, por ejemplo, los amortiguadores en tiempo real, y eso puede ayudarnos a cambiar los neumáticos a tiempo, evitar accidentes, mejorar la conducción, inducir al conductor a manejar mejor porque detectan los malos hábitos en la conducción, prevenir accidentes. Un día, y ya hay pruebas de autos sin conductor para que puedan hacerlo ellos solos. ¿Y qué tiene que ver esto con la administración tributaria? Yo les quiero invitar a pensar, y no estoy diciendo, por favor, qué es lo que va a ocurrir, solo digo que puede ser posible. Muchas administraciones, pocas nacionales, pero muchas administraciones, particularmente de ciudades y municipios, trabajan con impuestos a vehículos, de rodantes y demás.
es posible que gracias a esa conectividad puede cambiarse completamente la política para grabar efectivamente el uso de las vías, de tal manera que se sabe quién va por qué lugar, con qué peso presiona la estructura del asfalto, el nivel de contaminación específico de cada vehículo y además hacerlo en tiempo real. Eso va a ser posible y eso, como ven, cambia completamente el sistema impositivo de ese impuesto para uno que podría ser realmente personalizado al nivel de consumo del servicio. Quiero terminar simplemente con esta frase, que han sido exitosos y quiero felicitar a todos los ponentes por el excelente resultado de las prácticas, de los proyectos que nos compartieron. Y con el perdón de ustedes, les quiero recordar esa frase: la arrogancia del éxito es pensar que lo que hicimos ayer será suficiente para mañana. Hay que seguir innovando, hay que seguir cambiando. Quiero finalmente agradecer a las traductoras que me han tenido paciencia, a mí y a todos los que nos han acompañado en esta sesión, y les pido por favor para ellos un aplauso sincero. Muchas gracias.